pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días. Estamos viendo desde hace algunos domingos tema de lo que nosotros creemos, la iglesia cree, ¿verdad? Entonces, iniciamos diciendo que nosotros creemos en que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos en la Biblia como la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Creemos que hay un Dios que existe, que es real. Creemos que ese Dios es uno, es único, que tiene atributos, que es omnipotente, omnisapiente, pero todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar al mismo tiempo. Creemos que ese Dios se manifestó, ¿verdad?, en carne, en Jesucristo. Creemos que Jesucristo es Dios. Creemos en el arrepentimiento, que es necesario arrepentirse. Y creemos también en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, hace 8 días empezamos a ver el tema sobre el bautismo. Voy a hacerles un pequeño repaso para que tengamos y podamos continuar esta mañana. A ver. Entonces, hablamos de bautismo en agua. Vamos a ir rápido, Laura. Decíamos que es el bautismo, decíamos que es un mandato de Jesucristo, es una orden de Jesucristo, es parte del plan de ¿qué? De salvación. Mirábamos dos términos y los comparábamos. Un término era necesario y otro indispensable. Necesario es que aunque no lo tenga, puedo vivir con él o sin él, ¿verdad? El calzado es necesario, pero si no tengo calzado yo puedo vivir sin calzado. Pero el aire es algo indispensable, que lo necesitamos, que no puede faltar. Entonces el bautismo es algo indispensable para poder ser salvo. O sea, necesitamos recibir el bautismo para poder ser salvo. Amén. ¿Qué más decíamos? Bueno, teníamos que la palabra bautismo se debía del griego bautizo, que significa sumergir. Sumergir. Eso es bautizar, es sumergir. También decíamos que significa, o viene derivado de la palabra bapto, que significa teñir, empapar. Y mirábamos un ejemplo que antiguamente ya casi no se hace, porque la ropa china es muy barata. Sale más barato comprar un pantalón chino que comprar la tinta. Antiguamente, cuando la ropa perdía el color, o uno le quería cambiar de color, compraba una tinta, lo echaba en agua caliente con la tinta y metía la prenda de vestir, y cuando la sacaba ya salía con el color que uno quería, había echado. Eso es bapto, eso es empapar. Así es el bautismo. Cuando usted se bautiza, allá se empapa. ¿De quién? De Cristo. Amén, de Cristo. No del líder. Nosotros no predicamos ningún líder aquí. Nosotros predicamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, eso es el bautismo, empapar. Muy bien, sigamos. Hablamos también, bueno, ya decíamos, sigamos. Ahí habla lo mismo de sumersión. Sigamos, Laura. ¿Cómo se debe bautizar? Miramos dos términos: inmersión y aspersión. ¿Cómo se debe bautizar? Inmersión. Porque el bautismo es ¿qué? Es sumergir, ¿verdad? Aspersión es cuando le tiran así la agüita por encima o le mojan la cabecita. Eso es aspersión. Pero el bautismo no es por aspersión, es por inmersión, sumergir, zambullir, meterlo pies y cabeza y todo, ¿cierto? Allá ojalá lo cojan a uno y lo dejan unas media hora ahí bajo el agua. A ver, inmersión. Entonces el bautismo es por inmersión. Muy bien, sigamos. Hablamos un poco de la historia. Tipología del bautismo. Decíamos que el Antiguo Testamento es tipo o muestra de lo que se debería hacer o lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y hablábamos que la consagración del sumo sacerdote era tipo del bautismo. Hablábamos también que cuando el pueblo de Israel pasó por el medio del mar, entonces
Entonces, ¿era también tipo de qué? Del bautismo, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre pasaba, era el símbolo del bautismo, y cuando el mar se cerró y los enemigos de Israel cayeron en el fondo de la mar, eso simboliza también que nuestros pecados en el momento de ser bautizados son sepultados, ¿verdad? Son borrados. Decíamos que Dios ya no se vuelve a acordar de ellos. El hombre no puede olvidar, pero Dios sí tiene la capacidad de olvidarse de todas las cosas. Amén, amén. Porque los hombres perdonamos, pero no olvidamos. Pero Dios sí perdona y olvida. Amén. Entonces hablamos de ahí. Y hoy quedamos que vamos a empezar. ¿Qué simboliza el bautismo? Que vamos a tomar nuevamente la referencia bíblica. ¿Cuál es? La que tomamos la vez pasada. Miguel, este es de niño, pero esta le sirve. ¿Sí recuerdan el texto que miramos como referencia bíblica? Cuando un hombre se levantó lleno del Espíritu Santo y dijo, ¿qué dijo? Arrepentidos. Hechos 2:38. Arrepentidos. Hechos 2:38. Esa es la referencia bíblica que hemos tomado. Para Hechos 2:38. John, si quiere, John Jairo, hagas aquí a Pegue Miguel para que le ayude a buscar la Biblia. ¿Cierto? Ya ahí somos los hermanos. Eso. Sí, ya. ¿Listo? Muy bien. Ahí está Tania con... Bueno, Brisa sabe y John también sabe bastante. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo dice la Biblia? Pedro les dijo... A ver, duro. Amén. Esa es la declaración de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar qué simboliza el bautismo. El bautismo significa o simboliza tres cosas. Primero, vamos a leer esa cita, Romanos 6:3. Romanos 6:3. Romanos 6:3. A ver, ¿quién me lo va a leer? A ver, Miguelito. Sí, si gusta. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Siga hasta el 6, Miguel. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Muy bien, gracias, Miguel. Ahí encontramos qué simboliza el bautismo. Ahí en esa cita, Miguel. Ahora vamos a ir mirándola una por una. Pero ahí encontramos el simbolismo, lo que simboliza el bautismo. ¿Y por qué es importante? ¿Ven? Ahora vamos a mirarlo allá. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:3. A ver, ¿quién más me quiere colaborar? Primera de Corintios 15:3. A ver. ¿John encontró? Dale, John. ¿La quiere leer? 15:3. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras,
Amén, muy bien. Ahí encontramos en estas partes el simbolismo del bautismo y que Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo. ¿Cierto? Vamos a mirar una por una qué simboliza el bautismo. La primera de ellas simboliza ¿qué? ¿La qué? Muerte. La muerte. El bautismo simboliza muerte. Porque cuando el hombre se arrepiente, lo que hace es morir al pecado. ¿Verdad? Morir a esa vida pecaminosa. Morir a esa condición perversa. Para luego ser una nueva criatura. Pero entonces, ¿simboliza qué? Muerte. Entonces, como usted está muerto, vamos a leer esta. Bueno, ahí lo leímos ya, ¿no? Estas son las mismas citas que leímos antes. Simboliza, así como Cristo murió, ¿verdad? Porque cuando Cristo muere, pues indica que también nosotros, como seres humanos, como pecadores, debemos morir al pecado. Debemos morir a esa condición. Porque uno no puede ser cristiano y vivir como vivía antes. Porque no tiene sentido. ¿Cierto? No tiene sentido. Uno dice, no, yo soy de Cristo, pero la vida es igual. No hay una manera de cambiar. ¿Y dónde se arrepiente eso? En el arrepentimiento. ¿Cierto? Uno cuando se arrepiente lo que hace es morir. Claro, pastor, pero es que yo me arrepentí, yo estoy muerto al pecado, pastor, pero es que a veces me dan unas cositas, pastor. Claro, porque estamos en el camino todavía. ¿Cierto? No somos perfectos. Somos santos, pero no somos perfectos. Pero nuestra naturaleza pecaminosa ya murió. Que el enemigo quiera lanzar dardos y que lleguen a su mente pensamientos y el deseo de hacer el mal. Y a veces hasta ese impulso como que nos gana un poquito. Hay una anécdota, dice que se bautizaron un grupo de hermanos y el pastor se fue y al otro día volvió a visitar a ver cómo estaban y estaban todos borrachos. ¿Y usted qué les pasó? Y yo, no, pastor, aquí celebrando el bautismo. Estaban celebrando el bautismo. Hay que morir al pecado. El que usted muera no quiere decir que no esté a expensas de cometer alguna situación, ¿cierto? Pero nuestra naturaleza ya no es inclinada hacia allá, porque hemos muerto, nos hemos arrepentido, así como Cristo murió. Y Romanos, la que leemos Romanos también, Romanos 6, la que leyó Miguel, también nos habla. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en qué? En su muerte. O sea, la muerte de Cristo representa también ese proceso en que los hombres debemos morir al pecado. Amén. Entonces, y después de muerto, ¿qué hacen con uno? ¿Qué hacen después de un muerto? Lo entierran, dice Jason Jr. Claro, después de muerto viene ¿qué? La sepultura. ¿Verdad? Cuando usted se muere, ¿qué hace? Pues tienen que sepultar. Entonces, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿qué tenemos que hacer? Que nos sepulten. Por eso nos sumergen. Cuando usted lo sumergen en las aguas, es tipo de la sepultura. Así como Cristo fue sepultado. Entonces nosotros también somos sepultados. Yo recuerdo, una vez estaba bautizando a una hermana, le dije, me dio por decirle, bueno, hoy la voy a enterrar. Casi se me sale del agua. Y digo, no, pastor, ¿cómo va a decir? Sí, hoy la voy a enterrar. Porque el muerto hay que enterrarlo. Antiguamente el que cometía un homicidio, ¿qué hacía la comunidad y la justicia?
le colgaban el muerto aquí atrás y lo ponían a dar vueltas por todo el pueblo hasta que la descomposición de ese muerto matara al que estaba vivo. Porque si usted carga un muerto a la espalda, fácilmente esa infección lo va a matar. Se va a descomponer ese cuerpo, así sea su mamita, el hijo más querido, pero si usted se lo echa al hombro y deja que ese cuerpo se le descomponga ahí y lo deja ahí, tarde o temprano usted se va a morir. Porque ese muerto lo mató. Porque a los muertos hay que sepultarlos. Por eso el cristiano tiene que llegar a las aguas del bautismo. Porque el cristiano que se arrepiente y no llega, no se sepulta, está cargando con el muerto a la espalda. Y ese muerto, tarde o temprano, lo va a matar. Por eso es necesario el bautismo. El que creyere y fuere bautizado, dice el Evangelio según San Marcos, este será salvo. Pero el que no, usted puede creer, pero si no se bautiza, ese muerto que lleva a la espalda, vea, a la paz y la mocha, se lo lleva, lo mata a uno. Por eso ese acto de arrepentimiento lleva una acción, que es el bautismo. Amén. Entonces, cuando nos sumergen en ese círculo de ¿qué? De sepultura, ¿verdad? Y uno no sepulta a un vivo, no sepulta a alguien que ya se haya muerto. Entonces, es necesario el bautismo porque es símbolo de sepultura. Amén. Cristo murió, fue sepultado, pero ¿qué pasó con Cristo? Resucitó al tercer día. Entonces, el bautismo también significa o simboliza resurrección. Cristo como hombre murió en el Calvario y como hombre fue sepultado, pero como Dios fue resucitó, se levantó al tercer día de entre los muertos. Entonces, cuando la persona se arrepiente, ¿qué hace? Muere, ¿verdad? Y a los muertos hay que sepultarlos. Entonces, cuando usted se arrepiente, murió al pecado, lo sepultamos. Pero como Cristo se levantó de entre los muertos, así mismo nosotros nos levantamos. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos. Ahora lo leemos otra vez. Se levantó. Cuando uno lo sacan de las aguas, es un nuevo nacimiento o es una nueva criatura. Por medio de la invocación del nombre de Jesús. Ese muerto que cargamos a la espalda ya lo dejamos allá, ahora somos nuevas criaturas. ¿Verdad? Ahora somos nuevas personas. Criaturas creadas según Dios. Pero claro, con la mentalidad, ¿cierto? Con la mentalidad humana de todas maneras, con los deseos quizás. Por eso la importancia de vivir en comunión con Dios, de alimentar siempre la parte espiritual. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, por eso es importante el bautismo. Porque ese viejo hombre hay que sepultarlo. No vaya a ser que se levante. Eso es más peligroso. Se sepulta y somos nuevas criaturas. Amén. Por la invocación de ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Es el nombre de Jesús. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Bautizándoles ¿qué? ¿En el nombre de qué? Del Padre. ¿En el nombre de qué? Del Hijo. ¿Y de qué? Y del Espíritu Santo. Pero este nombre se nos ha revelado. Y Pedro dice que hay que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Si ve que el bautismo es indispensable. Indispensable. ¿Por qué? Porque si no, ese muerto se queda por ahí volteando. Pero hay que sepultarlo para nacer como una nueva criatura. Una nueva creación. Para que nuestro nombre se inscriba
allá arriba, ¿verdad? Para que se inscriban, para que tengamos esa marca que nos permite decir que somos hijos de Dios. Amén. Entonces es una bendición. Pastor, pero es que para bautizarse hay que ser perfecto. No, no hay que ser perfecto. Hay que arrepentirse. Pastor, pero yo voy a solucionar todos esos problemas, luego me bautizo. Nunca lo vas a solucionar todos. Siempre habrá algo para solucionar. Siempre. Pastor, que yo quiero hacer bien, caminar derechito. Bueno, pero tiene que arrepentirse, bautizarse, para que sobre usted esté la protección realmente de Dios sobre su vida. Amén. Entonces, ¿el bautismo qué simboliza? Muerte, sepultura, ¿y qué más? Y resurrección, ¿verdad? Entonces ahí se cumple lo que dice Gálatas 2:20. ¿Quién me lo va a leer? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Quién lo encontró? ¿Brisa? Ale, Brisa. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Amén. Gálatas 2:20, muy bien. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues por eso es necesario que nosotros seamos y nos entreguemos de corazón al Señor y obedezcamos esta palabra. Yo le pregunto, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted qué me respondería? Arrepentirse y bautizarse. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados. Y cuando usted es perdonado, tiene la vida eterna, la salvación. La única manera de yo tener derecho a todo lo que hay en la casa es que me perdonen para poder entrar. Porque si no me perdonan, no puedo entrar. Y por medio del bautismo yo puedo ser perdonado y tengo derecho a todas las bendiciones que hay en la casa de mi Padre. Amén. En la casa del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, sigamos, hermanos. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los que creen y reciben la palabra del Señor. Ahí tenemos unas citas, por cuestión del tiempo quizás no la leemos, pero usted la va a estudiar. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. Amén. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo ¿qué? Corazón. ¿Verdad? Si crees de todo corazón. No le digo si eres perfecto, no, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Y le bautizó. Cuando uno cree, no hay nada que se le impida. Entonces, eso está en Hechos 8:36. Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo
Y el Señor abrió el corazón de ella para que se estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Oyó la palabra que predicaba Pablo y dijo: no, yo también necesito ser bautizado. Cuando uno cree y entiende, uno obedece. Amén. Sigamos. Entonces, los que reciben la palabra de Dios necesitan que ser, o pueden ser bautizados. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que creen en qué. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Cierto? ¿Cierto? No, pastor, bautíceme, que es que yo creo que la Virgen Santísima me puede perdonar. No le sirve. Es que yo creo que usted, pastor, me puede perdonar. No le sirve ese bautismo. Tienen que creer en quién. En Jesucristo. Amén. San Marcos 16, 15. Tienen que creer en Jesucristo. 16, 15 y 16. A ver, ¿quién lo tiene ahí pronto para Y que les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere. Pero ¿a quiénes predicaban ellos? A Jesucristo, ¿verdad? El que creyere en Jesucristo y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Amén. ¿Quiénes más deben ser bautizados? Los que se han ¿qué? Arrepentido de sus pecados. Hechos 2:38. ¿Ya lo aprendió de memoria? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de qué? De los pecados. Yo les decía hace 8 días que alguien puede decir: bueno, aquí dice bautícese cada uno de vosotros, entonces yo me voy a bautizar, me bautizo. No, para eso tiene que haber alguien autorizado con la autoridad de Dios para hacer este proceso. No es que aparezca cualquiera, ya lo bautizo. No, tiene que haber alguien con la autoridad. Recuerde que el Señor comisionó primero a 12, luego a 70, y luego se fue comisionando, y los hombres que tenían esa autoridad delegaron autoridad antes de partir a otros. Autoridad, hombres con autoridad de Dios para hacer el bautismo. Tampoco es que venga, bauticémonos, venga Johanna, yo lo bautizo y usted me bautiza. A ver, no. Tienen que haber hombres que ya hayan recibido ese bautismo y que tengan la autoridad de Dios para hacer el proceso de bautismo en una persona. ¿Ven? Entonces, los que se han arrepentido ¿de qué? De sus pecados. Los que anhelan ser ¿qué? Discípulos de Jesús. Amén. Porque ese es uno de los problemas de hoy en día. Del mundo cristiano evangélico, que la gente no se quiere comprometer, no se quiere hacer discípulo. La gente quiere tener sus papeles, su visa americana, su pasaporte francés, su pasaporte europeo, su pasaporte americano, pero la gente no quiere tener su pasaporte de cristiano, su identidad. Identificarse, hacerse discípulo de Jesús. Y lo más grande, uno después de ser discípulo. Hay discípulos de muchos, pero lo más grande es ser discípulo de Jesús. Amén. ¿Y cuándo logramos esto? Mediante el bautismo. San Mateo 28:19. 28:19. A ver, ¿quién lo encontró? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ¿y qué? ¿Y hacer qué? Discípulos. Pero esos discípulos deben tener una característica, que deben ser bautizados. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que se les enseñe toda esta palabra.
mediante el bautismo podemos ser discípulos. Ve, cuando uno se compromete con Dios, hombre, es lo más especial que un ser humano puede hacer. Comprometerse con Dios, seguir sus pisadas. A veces uno le da temor, es cierto. No, vivís. Lo primero que le viene a uno a la mente es: ¿y qué tal que yo me haga bautizar y después eche para atrás, me saque la mano y no pueda? No. Si eso fuese así, ninguno podríamos estar caminando con Cristo. Pero cuando uno toma su decisión con Él lo ayuda para uno caminar, ¿verdad? Él lo ayuda para que uno pueda avanzar con Él. Porque Él no nos va a dejar solos. Él va a sacar la cara por nosotros. Él nos va a defender. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, con ánimo. Gloria a Dios. Eso, muy bien. Beneficio del bautismo. ¿Qué beneficios tengo yo? ¿Qué beneficios hay? Perdón de pecados. No me abra la Biblia. Hechos 2:38. ¿Qué dice? Y Pedro le dijo: Dios y bautícese cada uno de vosotros para el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis. Y Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Y qué más le dijo? Y bautícese. Y bautícese. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Y qué trae como consecuencia? Recibiréis ¿el qué? El don, el regalo de qué? El Espíritu Santo. O sea, después del bautismo viene una cantidad de bendiciones y de regalos. Viene el hablar en lenguas, viene la salvación, vienen los dones, vienen los frutos. Bueno, después hablaremos de todo lo que podemos nosotros recibir cuando recibimos a Cristo en el corazón. Amén. Entonces, tenemos que perdón de pecados. Y sentirse perdonado es muy bueno. ¿Cuántos aquí en algún momento le han fallado a alguien? Al papá, a la mamá, a la novia, al novio, al esposo, a la esposa, al patrón. ¿A quién le han fallado? Y usted se asiente con la culpa ahí. Los que tenemos nuestra esposa, nuestro hogar, nuestra pareja, sabemos que es eso, ¿cierto? Uno está todo el día, hasta que uno no le dice, bueno, yo sé que usted la falló, yo la perdono. No, hasta que uno dice, no, ¿saben qué? Perdónenme, yo no, la verdad no quería. A los hombres nos cuesta más, las mujeres son más dóciles para pedir perdón. Pero a la mujer, a los hombres, cuando decimos solicitamos ese perdón, y cuando nos perdonan, ¿cómo nos sentimos? Bien, nos quitamos una carga de encima, ¿cierto? Y después del perdón viene la fiesta, la celebración, la alegría, porque eso trae libertad. Y cuando uno se bautiza, se recibe el perdón de pecados. O sea que hay alegría, hay fiesta, hay libertad cuando uno recibe. Porque uno siempre, cuando uno es conocedor y uno sabe que no recibe el bautismo, uno tiene en su mente: si yo me muero sin el bautismo, en este momento, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Usted no se ha preguntado? ¿Qué pasaría, y yo siendo responsable y conocedor, qué pasaría en mi vida si me llego a morir sin el bautismo? Eso de tomada lo tiene a uno, pero cuando uno se bautiza y dice, no, ahora sí, me puedo morir tranquilo, que acabe el mundo si quiera, porque ya tengo a Cristo, ya aseguré mi salvación, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Perdón de pecados. ¿Qué más tenemos? Libertad, vea, que vamos a ver, libertad de la esclavitud. Que por medio de ese bautismo se rompen todos esos yugos y nos hacemos libres. 1 Corintios 10:12. Amén. 1 Corintios 10:12. Bueno, ahí nos habla de la libertad. 1 Corintios 10:12 dice:
todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? Y todos lo que hablamos al comienzo, ¿cierto? Como tipología, cuando cruzó el Israel por el medio del mar, cuando cruzó Israel, se sintieron libres. ¿Por qué? Porque su enemigo habían quedado postrados allá en el fondo del mar. Entonces, cuando uno se bautiza, uno dice, no, ya tengo la libertad que produce Cristo por medio del bautismo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué produce, qué beneficio tiene el bautismo? Libertad. Libertad de la esclavitud. ¿Cuál es esclavitud? La esclavitud del pecado. Amén. ¿Qué beneficio? Debilitamiento del hombre viejo. Ese hombre que está en nosotros se debilita por medio del bautismo. Porque somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Amén. Si estamos en esta mañana comprendiendo un poco la enseñanza. Amén. ¿Qué más tenemos? Estamos sepultados y ¿qué? Y resucitados con Cristo. ¿Qué tal que Cristo no se hubiese levantado entre los muertos? Nos habían tenido que dejar debajo del agua. A ver, no se levante. No se levante porque Cristo no se levantó, le toca quedarse ahí en el agua. Pero bendito ese día que Cristo se levantó entre los muertos. Amén. Porque hoy nosotros somos nuevas criaturas. Amén. Por la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos, lo he dicho, tenidos como por miserables, dice la Biblia. No, qué pesar, creen en un Dios que es una tumba, en un Cristo que no se levantó, pero bendito el día que Él se levantó, porque creemos en un Dios que no está en una tumba, sino que un Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Pues Jesucristo, Él nos identificamos con Él en la sepultura y en la resurrección de Cristo. ¿Estamos en esta mañana? Amén. ¿Te parece hermoso esta bendición? Amén. Sigamos, por favor. La resurrección. Bueno, ya hablamos de eso también, beneficios de la resurrección. Sigamos. ¿Tenemos una qué? Buena conciencia. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:21? Primera de Pedro 3:21. Amén. Primera, ¿quién lo encontró? A ver, Miguel. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Leamos bien, ¿verdad? Leamos bien porque algunos leen torcido el texto. Algunos leen así: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, porque le están quitando mérito al bautismo, ¿cierto? Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es que dice, Miguel? A primera parte. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué? Nos salva. Porque algunos dicen, ¿para qué el bautismo? Si yo no sirve para nada. Pues la Biblia dice que el bautismo que corresponde a esta hora no salva. Y ahí no dice que nos salva. Ahí dice que nos salva. ¿Verdad? Entonces, porque el bautismo es para salvación. Y luego dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de ¿qué? De una buena conciencia hacia Dios. Claro, como ya hemos sido perdonados, si yo he cometido delito y yo llego a la casa y no he pedido perdón, yo llego escondido. Que ojalá que no me vean. Y si está el cuartico por ahí en Alejo, yo bueno, Alejo no es del hijo mío, sino el cuartico de donde guardan uno las cositas que no sirven. Uno va y se esconde por allá y allá amanece.
porque su conciencia está intranquila, sabe que la embarró. Pero cuando uno es perdonado, uno entra y hace bulla, ¿cierto? Y zapatea. Dios le bendiga, buena, llegué. ¿Por qué? Porque su conciencia le permite llegar a la casa con tranquilidad, ¿cierto? Y Dios sabe que va a llegar la esposa, el papá, los hijos y lo van a recibir, porque hay tranquilidad en su conciencia. Pero cuando la conciencia lo juzga a uno, uno quiere andar como escondidito. Pero por medio del bautismo, esa conciencia, Dios la hace nueva. Y tenemos una buena conciencia. ¿Usted no ha escuchado alguna vez que la gente diga a los evangélicos que ellos sí oran? A ellos sí Dios los escucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen la conciencia, mejor dicho, muy llevadita. Pero cuando uno conoce a Cristo, uno puede levantar hasta las manos, ¿cierto? O cuando uno como cristiano a veces uno comete algo y dice, no, yo como que la no, ¿cierto? Uno hasta que no le pide que perdone al Señor, ¿cierto? Uno no. ¿Cuántas veces hemos quizás llegado al culto y no somos capaces ni de levantar las manos porque sabemos que venimos? Pero el Señor, perdóname realmente. Tú conoces mi debilidad, yo no quería ofender. Y sentimos el perdón y levantamos nuestras manos. Porque tenemos una buena conciencia. El Señor por medio del bautismo nos da esa oportunidad de tener una buena conciencia para presentarnos delante de Él. Mejor dicho, el que se bautiza anda con la frente en alto, con el pecho salido, ¿cierto? No le debo nada a nadie, porque yo estoy limpio delante del Señor. Pero el que no dice, uy, Dios mío, ojalá que no me vaya a pasar nada, porque vea. Pero no, uno con Cristo anda tranquilo, confiado. Muy bien, sigamos. ¿Qué más de beneficios tenemos? Que nos convertimos en ¿qué? En discípulos. Uno, para entrar a una institución, a cualquier parte, hay que cumplir unos requisitos. ¿Cierto? Hay que cumplir unos requisitos. Uno puede decir, no, es que si usted, aquí en la Francia, usted va a cualquier agencia, a cualquier empresa, hay dos requisitos que te los piden que son casi que, uno de ellos es su pasaporte, su identificación, su carta de sello, lo que tenga, algo que lo identifique. Y lo otro, un documento que certifique dónde vive usted, la dirección. Si usted llega con el pasaporte, con la copia de la carta de sello, pero no lleva lo otro, dice, no, traiga los papeles completos, no puede todavía. O si lleva el documento, la factura de la energía o del teléfono que certifique su dirección, pero no lleva su tarjeta de identidad de certificación de su identificación, dice, no, traiga los papeles, no puede todavía. Entonces, para convertirse en discípulo, también es necesario esos requisitos. ¿Y cuál es uno de ellos? El bautismo. Y no, es que yo soy de la iglesia, ya, yo pertenezco allá a la iglesia, pero bueno, ¿dónde están los requisitos? ¿Ya los cumplió? Por eso es bueno hacer las cosas completas. ¿Estamos en esta mañana? Amén. Amén. Sigamos, por favor. El ingeniero me va a dormir. Bueno, participamos de la ¿qué? De la resurrección. Amén. Un día seremos levantados también con Jesucristo. Ustedes saben que el Señor tiene una sola iglesia, ¿sí? ¿Sí sabían eso? Hay una sola iglesia que es de Dios. No hay ni dos ni tres, una sola. ¿Y sabe cómo se identifica la iglesia de Él? ¿Sabe cómo se identifica? Por los que tengan su nombre, los que hayan recibido su nombre. ¿Y cuándo se recibe el nombre de Dios? En el bautismo, ¿verdad? Que fuere bautizado ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. O sea, no es el nombre que coloca una iglesia pentecostal, tal, no.
es el nombre, ese es un título o una identificación ante el Estado para poder funcionar como iglesia, como asociación. Pero ante Dios es el que tenga su nombre, el nombre de Jesús. Amén. Por eso cantamos hace un rato el coro: el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Entonces, en ese nombre es que hemos creído y es el nombre que lleva su iglesia. Amén. Porque yo le pregunto, ¿usted tiene un nombre para su cabeza y otro para su cuerpo? Yo digo, no, yo de aquí para allá me llamo Carlos, y aquí para allá me llamo Juan. ¿Cierto que no? No, usted o es Carlos o es Juan. Pero usted no dice, no, yo un pedacito de la cabeza me llamo así, no. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y el nombre es Jesucristo. Por lo tanto, si el nombre es la cabeza de Jesucristo, ¿cuál será el nombre del cuerpo? ¿Verdad? Jesucristo. Entonces, ¿cuál es su iglesia? La que lleva su nombre. Amén. Bendito es el Señor. Entonces participamos y con ese nombre un día seremos también levantados. ¿Y nos reviste de qué? De Cristo. Hace un rato leíamos: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe que cuando uno se bautiza, uno es revestido de Cristo? Y cuando el diablo lo va a buscar a uno, no lo encuentra a uno, encuentra a Cristo. Amén. Por eso hay que estar revestidos. Es como cuando usted coge algo y lo esconde, y usted empieza a limpiar. ¿Dónde está? No lo ven porque usted lo tiene escondido. Así somos cuando recibimos a Cristo y el bautismo. Cristo nos esconde, nos reviste. Y cuando el diablo va a buscar, no nos encuentra, porque el diablo ya no tendrá potestad sobre nosotros. No, hermano, es que me están haciendo brujería, hechicería. Ya no hay tal cosa. Estamos escondidos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? La sombra del Omnipotente. Entonces hay que estar revestido ¿de quién? De Cristo. Amén. Sigamos. ¿Qué hora tenemos? No tenemos horas. Son las Bendiciones del bautismo. 11:58. 11:58. No puede ser. Bueno, Sí. estas bendiciones del bautismo, vamos rápidamente. Obedecer al mandato del Señor, dar testimonio de la identificación del creyente con Cristo. Obedecemos su palabra, hablamos, testificamos, obedecemos, nos identificamos del creyente con la iglesia. Sigamos. Ser reconocido como miembro de una iglesia local. Muy bien, sigamos. Apunta el baño, vamos rápidamente ahí. ¿Por qué el ladrón de la cruz no se bautizó? No, pero si el que estaba allá en la cruz no se bautizó y se fue salvo. ¿Por qué? Porque todavía no sabe el mandato, ¿verdad? Estaba en épocas distintas. El bautismo es a partir de la dispensación de la gracia. ¿Cuántas dispensaciones hay? 7. ¿Se acuerda que la miramos? La dispensación de la inocencia, ¿sí se acuerda? La dispensación de la conciencia, de la promesa, del gobierno humano, de la ley, de la gracia y del milenio, ¿verdad? Y cuando estaban allá, estaban en la época de la ley. Pero hoy en la época de la gracia hay que arrepentirse y bautizarse. Amén. Por eso es que el ladrón de la cruz no se bautizó, porque estaba todavía allá en la ley. Pero cuando ya el Señor introduce el tiempo de la gracia, entonces hay que bautizarnos como obediencia a su palabra. Amén. Sigamos. Rapidito ahí.
¿Deben bautizarse los niños? No, los niños no los bautizamos, a ellos los presentamos, porque para bautizarse hay que tener un requisito especial, y es que hay que creer, y para creer hay que tener uso de razón. A los niños no los bautizamos, ellos los presentamos para que Dios los bendiga, los guarde. Cuando ya ellos tengan una edad que puedan creer, ellos tomarán su decisión si se bautizan o no se bautizan. Pero el bautismo es para los que tienen la capacidad de creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo no es para una bendición ni para un nombre. El bautismo es ¿para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y debe ser en qué? ¿En el nombre de qué? De Jesucristo. ¿Y debe ser por aspersión así? No. ¿Debe ser cómo? Inmersión. Por inmersión. Muy bien, por eso no bautizamos los niños. Se ahogan. La Biblia no lo enseña. ¿A qué edad de bautizarme? Cuando sea un niño. ¿A qué edad? Digamos, Aicha. Cuando sea un adolescente. Cuando sea un joven. Cuando sea un adulto. Cuando sea un anciano. ¿A qué edad de bautizarme? ¿A qué edad de bautizarme? Un niño, ¿será que yo a Santiago, a Sofía, a Key, a Titi, a Nelson, hay que bautizarlos? No, porque en ellos no hay pecado, ¿verdad? Y porque ellos no entienden la palabra, ellos no pueden creer todavía. Son conscientes todavía. Entonces no hay que hacerlo. ¿Será que los demás ya tienen conciencia? ¿Cierto? ¿Será que yo espero que estén en una cama ahí esperando? ¡Ay, voy a morir! Bautíceme cuando ya no hay nada que hacer. Amén. Entonces, ¿cuándo hay que tener? ¿En qué edad debo bautizarme yo? Cuando tenga conciencia. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Yo me hice bautizar, ustedes ya saben, a los 12 años, porque yo ya entendía entre el bien y el mal. Un muchacho de 10, Laura, ¿a qué edad se hizo bautizar? A los 11 años, porque ya entendía, ya uno a esa edad ya sabe, ¿cierto? Ya uno sabe, y como está este mundo, que si usted no abre los ojos, se los abre, ya uno es consciente de muchas cosas. ¿Y cuánto más un joven, o un adulto, o un anciano? Pues cuánto más. Todos tenemos la responsabilidad ya, ¿verdad? De hacer un juicio, y hacer un juicio con nosotros mismos, decir que somos pecadores y que Cristo es el que perdona nuestros pecados y necesitamos de Cristo como nuestro Salvador. Amén. Porque uno dice, no, yo soy pecador, necesito el perdón y necesito el bautismo, porque si me muero, ¿uno se muere a qué edad? Cualquiera. A cualquiera. Uno sabe, ¿cierto? Cuando llega, llega. Entonces hay que estar ¿qué? Preparado. ¿A qué edad de bautizarme? Cuando tenga ¿qué? Uso de razón, la capacidad de elegir, de decidir. Porque hay algunos adultos que no tienen la capacidad de elegir. Pero uno debe creer y tener la capacidad de elegir. Amén. Sigamos, ya estamos terminando. ¿En dónde me debo bautizar? ¿En una piscina? ¿En una pila? ¿En una piscina? ¿En el río? Pues devuélvelo. ¿Dónde? Alguien dice, no, es que para mí el bautismo es, pero si es en el río. No, piscinas no sirven. No, porque no es el agua el que perdona. Es el nombre de Jesús. Necesitamos el simbolismo del ser. ¿Y dónde nos podemos sepultar? ¿Cierto? Yo me hice bautizar en una pila bautismal, en una alberca, una pileta. Ahí me bautizaron a mí. A Patricia la bautizamos en una piscina, ¿cierto? No sé quién se había bautizado en río. Laura se bautizó en río. Sí, hay una quebrada. No, la quebrada se secó, pero sus pecados fueron perdonados, que eso es lo importante. Amén. No importa el lugar. En el mar, no importa el lugar.
sino que el nombre de La Jesús alcantarilla. sea invocado sobre la persona. La taza. Con alguien que, como les decía, tenga hace un rato, que tenga la autoridad de Dios. En la ducha. Amén. Y que la persona sepa qué es lo que va a hacer. Necesita ser invocado el nombre de Jesús. Yo le pregunto en esta mañana, ya para ir concluyendo, ¿será necesario o será indispensable el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Usted qué me responde? ¿Necesario o indispensable? Indispensable. Si yo quiero ser salvo, ¿qué debo hacer? Arrepentirme y bautizarme. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Necesito. ¿Qué pasaría si yo, sin ser bautizado, la muerte me sorprende? ¿Qué dice San Marcos 16? El que creyere y fuere, será salvo. Pero el que no, será condenado. Yo creo que estamos en esta mañana aquí es porque queremos ser salvos, ¿verdad? Qué bueno que pudiéramos dar esos pasos, avanzar cada día. La vida del cristiano es como la luz de la aurora. Si usted dice, pastor, yo tengo todavía muchas cosas, pero si usted se compara ahora con lo que era antes, usted es diferente. Hay cosas que han cambiado en su vida. Hay cosas que su conciencia ya no se lo permite hacer. Porque su conciencia dice, no, ahí no es. Usted ya es una nueva criatura. Cambia. ¿Cierto? Qué bueno es dar esos pasos. Un día nos arrepentimos, nos bautizamos, pero tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando, sirviéndole al Señor, dedicando nuestra vida hasta que lleguemos un día para estar en la eternidad con Cristo. Amén. Entonces, en esta mañana yo quisiera invitarles para que esta palabra que hemos oído la podamos guardar en el corazón y podamos cada día obedecer esta palabra. Amén. Pastor, me da miedo. Que no es un paso para tomar a la ligera, es un paso importante, es un paso de vital, porque tiene que ver con ¿qué? Con nuestra eternidad, con nuestra salvación. Yo le repito, a veces uno dice, no, yo cuando esté perfecto, cuando sea un santo, me bautizo. Pues nunca lo va a lograr, si no deja que Cristo haga ese proceso. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Si alguien siente el deseo de bautizar, dice, yo siento el deseo, ¿qué hago? Entonces usted habla conmigo y dice, pastor, yo me quiero bautizar. Yo tengo esta situación, yo creo en Jesucristo, creo que necesito el bautismo para el perdón de mis pecados, y habla conmigo y lo bautiza. Felipe, el eunuco, creyó en quién, en Jesucristo, y fue bautizado. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar en esta mañana y dígale al Señor, usted necesita creer cada día, que su fe se aumentara y necesita tener el valor para dar esos pasos. Nosotros estamos aquí en esta mañana, en esta ciudad, en este territorio, para que la gente conozca a Jesucristo y para que la gente pueda ser salva. No venimos aquí nada, sino para que la gente pueda ser salva. Hable con Dios en esta mañana, hable con Dios. Ve, Señor, aquí está mi vida. Si usted tiene todavía confusiones, si tiene dudas, diga al Señor, ayúdame. Auméntame la fe, auméntame la fe, para yo tomar este paso. Yo quiero ser salvo, yo te quiero servir, yo quiero vivir una vida conforme a tu palabra. Hable con Dios, levante sus manos un momento, cierre sus ojos. Si estamos aquí en esta mañana, es porque nosotros
Hemos creído en Jesucristo y sabe que necesitamos de Él. Pero es posible que necesitamos dar un paso más de fe para obedecer a su palabra. No podemos quedarnos solamente con oír, sino que nuestro objetivo tiene que ser agradar a Dios y para poder ser salvos. Soberano y eterno Dios, aquí estamos delante de tu presencia en esta mañana. Oh, maravilloso mi Rey. Te invocamos en esta mañana, Señor. Te invocamos en esta mañana. Te damos las gracias, Señor. Jesús de Nazaret, que tu palabra quede grabada, Dios mío. Que tu palabra sea como martillo en nuestra conciencia, en nuestras vidas. Ayúdanos a obedecer y a creer más en Él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo quisiera orar en esta mañana. Yo quisiera orar por todos aquellos que no son bautizados.